sino perdonó por completo el pecado. Expiación. Por lo tanto, aun según lo que dice el léxico, demanda un sacrificio. Mientras que reconciliación, lo que estudiamos hace 2 semanas, ya mira atrás al sacrificio ya hecho y el intercambio que fue efectuado en el sacrificio. La palabra expiación mira hacia adelante, por lo que el sacrificio va a ser para mí. Así que el uso bíblico se encuentra en Éxodo, segundo libro de Moisés. Éxodo capítulo 29. Éxodo 29, versículos 36 a 37. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. El altar, para hacer el sacrificio por el altar tenía que ser santo. Los primeros sacrificios que hacían en esta semana era para santificar el altar. Después era para cubrir los pecados. La expiación solamente fue hecho una vez al año. No es que se hizo expiación todos los días. Una sola vez al año. Se lee de esto en Éxodo 30, el siguiente capítulo, y el versículo 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Así que, si ayer fue el día de la expiación, vamos a decir, yo no debo pecar hasta el siguiente año, cuando es día de la expiación otra vez. ¿Por qué? Porque tantos días que se quedan todavía para el día de la expiación, yo ando llevando mi pecado a los ojos abiertos de Dios. Así que una vez al año nomás era. Y el sumo sacerdote tenía que empezar días antes preparando el altar y ya por una semana sacrificando para santificar el altar. Después llegaba ese día y tenía que hacer primero una ofrenda, un sacrificio, vamos a decir mejor, para sus propios pecados. Porque si él no es santo, ¿cómo él puede llevar la sangre para cubrir tus pecados dentro del templo si él mismo está llevando pecados?
Así que tenía que hacer primero un sacrificio para sus propios pecados. Después, tenía que hacer otro sacrificio para los pecados del pueblo. Cristo no tenía que hacer el primer sacrificio, porque él no tenía pecado. Tenía que hacer nomás la expiación nuestra y el perdón nuestro. La expiación fue necesaria por causa del pecado. Y este sacrificio tenía que costar bien caro, muchísimo. No pudo ser que el pecado se perdona así nomás. No se pudo ofrecer, por ejemplo, una rata o un cerdo. Tenía que ser un sacrificio que merecía ser sacrificio. Ustedes entienden la palabra sacrificio. Si es que no te cuesta nada, entonces no vale nada. La mera palabra sacrificio significa que tenías que sacrificar algo. Tenías que sacrificar algo. Y no es un sacrificio si no te cuesta nada. El pecado siempre rompe la confraternidad. Hay un estorbo en nuestra confraternidad con Dios por causa del pecado. Primera de Juan, el capítulo 1. Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 5 hasta 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es, ¿qué cosa? Luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El pecado siempre rompe la condición de confraternidad entre nosotros y Dios. Siempre hay un estorbo entre nosotros. Las cosas no van bien hasta que hemos solucionado este problema. El pecado es lo que causa este problema. La expiación es lo que soluciona. Así que en el Antiguo Testamento, yo dije, para tener expiación, tiene que costarte. Porque no es ningún sacrificio cuando tú no necesitas sacrificar. Yo digo, cuando
el pueblo usa sacrificar. ¿Ok? Mire, ¿para qué? Alguien dice, por ejemplo, yo sacrifico mucho por mis hijos. Entonces, ¿sus hijos son Dios para él? Otro dice, yo sacrifiqué mucho para comprar este auto tan flamante, tan lindo. ¿Así? Entonces el auto es Dios para ti. Porque estás sacrificando para algo. ¿Ok? Pero siempre cuando se usa la palabra sacrificio, habla de lo que uno tenía que pagar. Amén, hermanos. Yo tuve que sacrificar. Y a veces yo me pregunto, ¿pero valía la pena sacrificar por esto? ¿Valía la pena? Lo que estás sacrificando, que te cuesta un ojo de la cara, ¿vale la pena? En el sacrificio para la expiación, tenía que costarte un ojo de la cara. Ya tenía que costarte mucho. Les refiero a 2 de Samuel, el capítulo 24. 2 de Samuel 24, y voy a comenzar con el versículo 2. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, anda Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Nunca has visto cuando queréis hacer algo demasiado mucho y hay los que son maduros en la fe que te dicen, ¿por qué queréis hacer esto? Paciencia, burrito, como decimos en Paraguay. ¿Ok? ¿Para qué queréis apurar? ¿Para qué queréis? Tenemos una regla en mi casa. Que si me llama por teléfono y me dicen, hoy tú puedes tener un auto nuevo, solo te cuesta tanto dinero, pero hay que comprar hoy porque esta oferta para mañana no existe más. Entonces voy a esperar mañana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nunca me apuro de hacer algo así. Tenemos una regla en casa. Más que $10 no gastamos sin orar y considerar por un tiempo. ¿Ok? Porque $10 yo puedo perder y todavía vivo. ¿Me entienden? Pero $11 ya no. Ya pasa la marca. Así que algunos me dicen, pastor, tú vives de mano a la boca, que es un refrán en inglés que significa lo que tengo en la mano es lo que como porque ya no hay más, ¿ok? Y está bien, pero la mano es la mano de Dios, ¿ok? De la mano de Dios yo vivo, así que
no estoy libre para gastar dinero que le pertenece a él. Es una buena costumbre tener. Uno nunca así está a bancarrota. Mi papá, cada año nuevo, nos daba $1 de plata pura. Y nos dijo, si no gastas nunca, comenzó con un 5 centavos. Cuando era más grande, como 16, era $1. Y él nos decía, si no gastas ese dinero, nunca vas a estar, en Paraguay decimos seco, en Argentina también. Ahora, yo sé que en Honduras no ha de ser, porque en Honduras nunca dicen lo que decimos nosotros. ¿Qué es cuando uno no tiene dinero? No pobre, porque puede tener 1 millón en el banco, pero cuando no tiene nada en efectivo. Casado, eso es. Ok, esto voy a dejar así nomás. En Paraguay decimos seco, que él no tiene más para gastar, ok. No es pobre, es otra cosa. Hermanos, él nos decía, si te quedes con este dinero, nunca vas a estar seco, ¿ok? O sea que siempre tendrás dinero, claro, pero no se puede gastar, que no vale para nada. Pero ustedes saben que yo hasta ahora tengo de 5 centavos, de 25 centavos, de $1 de plata desde mi juventud, porque yo hice lo que mi papá me decía, no gastes ese dinero para que siempre tengas, ¿ok? Bueno, ¿para qué hacer cosas cuando hay creyentes? Yo no digo incrédulos, los incrédulos te dicen cualquier cosa. Pero cuando hay creyentes que dicen, me parece que no es buena la idea. Joab le dice a David, esta idea no es buena. Pero David demasiado quiere. Así que él no escucha a nadie. Él no escuchó a la palabra de Dios. Y Joab le estaba aconsejando bien. Versículo 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Ellos obedecieron, ok, si tú quieres, vamos a contar. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Odsi, y de allí a Dan-Jaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev, que está en el sur, contra el desierto de Sinaí, de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días, el censo nacional, preguntando todas las cosas
¿Cuántos baños tenéis en la casa? ¿Cuánta lavarropa? En Paraguay ya se hacen muchos chistes del censo, porque en el censo salió que 10% del pueblo habla castellano, 10%, y que solo 90% hablan guaraní. Y en la radio hacía chistes. Viene el que toma el censo, dice, reñé la cariña M. Hey, dice el señor, ¿hablas castellano? Sí, dice. Pero le pregunta en guaraní, ¿no? No en castellano. Y dice, ¿tenéis baño moderno? Dice, tengo, sí. ¿Tenéis lavarropas? Sí. Quiero ver, dice el que está tomando el censo. Y el hombre dice, querida, te quiere ver. Okay. Tomó un censo, comenzó fuera de Jerusalén y recorrió hasta Dan, que está en el límite del país con Siria. Y después fue bajando hasta llegar al Negev, que está al sur. 9 meses recorrieron preguntando a cada persona, ¿existes tú? ¿Cuántos años tenéis? ¿Ok? 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Y los de Judá, 500,000 hombres. Una sola tribu tenía más que la mitad de 11 tribus. ¿Me entienden? Después que David hubo censado al pueblo, le pesó. Es tarde. Es tarde. Le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Era tarde. Por fin, él confiesa, pero era tarde. Si él sabía que estaba mal y él sabía, no tenía que hacerlo. Pero él continuó adelante. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Eliges, si este es número 1, puerta número 1, 7 años de hambre. Puerta número 2, o que hayas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persiguen. Puerta número 2, 3 meses de huir delante de tus enemigos, que todos estén buscando tu vida. O puerta número 3, o que 3 días haya peste, plaga
en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Ustedes entienden? Él está eligiendo entre cualquier cosa que Dios dice de entre dos, pero de huir 3 días de sus enemigos, Él no quiere. Él dice, puede ser la plaga, puede ser 7 años de hambre, pero no huir de mis enemigos. ¿Qué hubieras elegido tú? De cualquier de estas 3 cosas van a morir miles de personas. Más de 50% de la población de Europa murió por la plaga durante la Edad Media. Y ustedes saben que hay personas que hasta hoy llevan esa enfermedad. No han podido curar todavía. Y una plaga así mata 50% y algo más de todos los habitantes de Estados Unidos, de México, de Centroamérica. Plaga. Hay que pensar, ¿cuál hubieras escogido? David quiso saber el número para depender de la carne, el brazo de carne. Jehová dice, te voy a quitar el brazo de la carne, porque tú debes confiar en mí, no en lo que la carne te puede hacer. Amén, hermanos. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, en Negev, 70,000 hombres. ¿Quién quiere? Los que cavan para enterrar ya tenían mucho trabajo. Este es casi como la batalla de Armagedón. No tanto, pero casi. En comparación, es igual. Una plaga. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Este no era ni judío, era Jebuseo. Y allí está el ángel de Jehová y es visible. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta
un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró. Él ya tenía el ángel de la muerte en el límite de su propiedad. ¿Ok? Él le ve, y ahora él le ve a David llegando. Y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y he aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Ahora, en Primero de Reyes nos da otro precio más caro, pero allí él incluye el territorio alrededor. También, ustedes saben, costó miles de dólares. Pero sobre este lugar también se habría de edificar el templo. Este es el lugar del templo. No ofreceré sacrificios que no me cuesten nada. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó sus súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Era un asunto de vida y muerte. 70,000 hombres habían dado su vida por el pecado de David. Demanda un sacrificio, porque David tenía la sangre inocente de 70,000 hombres sobre sus manos. Holocausto, expiación. No es ningún sacrificio que no te cuesta nada. Podemos ilustrar eso en muchas maneras. Los hijos de Israel, siendo que estaban en esclavitud en Egipto, casi no tenían nada. Pero Dios dice: me vas a sacrificar un cordero. Cuando el cordero representaba su prosperidad para el año que viene. Si mata el cordero, no tiene más ovejas.
Pero Dios dice, o es tu hijo o es tu cordero. Decides. Y sacrificaron el cordero. Para un esclavo, ya era mucho. Cuando Dios habló con Abraham, él pudiera haberle dicho, me vas a sacrificar un cordero, pero no. Abraham era hombre rico, no le hubiera sido un sacrificio a Abraham dar un cordero. Le dijo, me vas a dar tu hijo, tu unigénito, Isaac. Y le llevó al mismo lugar para sacrificarle. Ya a través de la historia vemos la importancia del sacrificio. La expiación era un asunto de vida y muerte. Era asunto de salvar la vida de tus hijos. Era asunto de salvar a tu propia vida. Era asunto que representaba la sangre de Jesucristo preciosa. No pudo ser sacrificada algo barato, algo que no te cueste nada. Expiación. Para tener una perfecta expiación, tenía que bajar del cielo nuestro Señor Jesucristo y dar su vida. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Terminado ya. La obra de expiación ya se terminó una vez para siempre, con un solo sacrificio, donde Cristo dio todo lo que tenía. Mis hermanos, hasta hoy, alcanzar a unos con el Evangelio vale más que todo el dinero del mundo. Merece tu propia vida. Pablo nos llama a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es solamente racional, sabiendo cuánto Dios ha hecho por ti. ¿Qué es tu vida? Tú me dices, más precioso que un cordero. Sí, más precioso, pero no más precioso que el Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo. Él nos llama hoy a hacer algo a beneficio de las almas que mañana estarán en el infierno si nos quedamos callados. Debemos llevarles el Evangelio. Pero pastor, me va a costar. Sí. ¿Y cuánto te va a costar si no lo haces? Padre, usa bien tu palabra en nuestros corazones. Que aprendemos de ti servirte con todo corazón, sabiendo, Padre,
que realmente tú mereces mucho mejor que lo que podemos ofrecerte. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos.